Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Pelos en la Cuenta, el podcast de Asenco. Mi nombre es Medalit Paredes. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante tanto como para empleador como para empleado, que es la CTS. Hoy toca un tema muy interesante que es la CTS, de mucho interés tanto para empleados como para empleadores. Hace muy poco se acaba de depositar y queremos ampliar esta importancia de la CTS y sus beneficios y para qué fue creado. Por eso hoy tengo como invitado a Raúl Alba, quien me acompaña. Hola Raúl, ¿cómo estás? Dale, has tocado una palabrita clave, su importancia, para qué fue creada el tema de la CTS. Básicamente la CTS, que ya hace unas semanas fue de obligación el depósito, quincena de noviembre, como máximo para depositar, fue creada como un fondo previsional para el trabajador ante una contingencia de cese, para poder cubrir cualquier tipo de contingencia, ¿no?, al momento de su cese. Ahora esto ha cambiado porque la norma vigente indica que tú puedes hacer uso de tu CTS hasta el 31 de diciembre de este año con libre disponibilidad. Antes de esta norma, los fondos se retenían y se guardaban en tu entidad y solo podías cobrarlo cuando cesabas de tu empleador. Sí, efectivamente, Raúl. Eso es algo muy interesante porque a veces los jóvenes que recién empiezan en el mundo del trabajo consideran el depósito de la CTS, que es en mayo y en noviembre, como si fuera parte de su sueldo y fuera un pago más, ¿no? Y la verdad es que no están dándole la importancia a lo que significa el verdadero significado del depósito de la CTS, que básicamente es como tal lo cual lo dice, que es una compensación por tiempo de servicio. Y es una forma de ahorro que te permite subsistir cuando tú ya no estás trabajando. Claro, ante una contingencia, ¿no?, que puedas tener con... Entre que quieras cambiar de empleo, ¿verdad? Eso es un fondo para cubrir contingencias, tanto de las empresas cuando tienen que cesar a sus trabajadores, y ya los trabajadores al cobrar su liquidación tienen parte de este fondo ya ahorrado en sus entidades, pero con este tipo de normas variables que buscan agilizar la economía. También el pro es eso, ¿no?, que aumenta el consumo interno, pero el contra es el tema de que la gente se queda sin ahorros. Entonces cesa y ya no tiene de dónde. Eso es verdad. Y Raúl, cuéntame, ¿quiénes son las personas que tienen derecho a este beneficio del depósito de la CTS? Y a todas las personas que trabajan bajo la actividad privada y que estén con contratos de plazo fijo o de plazo indeterminado. O sea, y ya sea que trabajen para el régimen general o para la pequeña y mediana empresa. El importe que les corresponde de CTS es un sueldo, medio sueldo, ¿cómo es el cálculo? El cálculo o el depósito de cada semestre, cabe decir que las obligaciones de pago son en quincena de mayo como máximo y en quincena de noviembre, son equivalentes a la mitad del sueldo, a medio sueldo, ¿ya? Y para O sea, un sueldo al año. Un sueldo al año. Si lo queremos ver a nivel anual, al decir que son 2 depósitos semestrales de medio sueldo, es un año. Ok, y la base de cálculo, ¿cómo es que se le talla el cálculo, Raúl? Ya, la base de cálculo es la remuneración básica que percibe cada persona hasta el 30 de abril para los depósitos de mayo, y las remuneraciones que perciban los trabajadores hasta el 31 de octubre para los depósitos del mes de noviembre. A ver, pero tú me dirás, o sea, ¿eso qué abarca, no? Sueldos fijos, sueldos variables. En este caso, la norma indica que tanto como los sueldos fijos como los sueldos variables entran en la base de cálculo. O sea, si una persona recibe o comisiona de manera regular, durante este semestre se promedia y forma como base de cálculo este importe para su depósito de CTS. Entiendo. Raúl, y cuéntame, hay mucha gente que tiene remuneración variable, que es la que me comentas, que aparte de su sueldo básico, me imagino su asignación familiar, que es el fijo, viene también las comisiones y X remuneraciones variables que puedan haber. ¿Cuántos meses dentro de ese semestre lo tendrían que percibir para que entre, o es así percibas un mes dentro del semestre, también entra la base de cálculo de la CTS? Has hecho una buena pregunta y es una típica consulta que nos hacen nuestros clientes.
porque pasa eso en la práctica, ¿no? En la práctica pasa mucho eso, que una persona, el empleador le paga un bono y solo lo recibe por única vez. Sí, por eso te lo pregunto, porque por ahí lo tengo dentro de mi empresa con las mismas dudas. Claro, entonces lo que pasa o lo que indica la norma es que para que se forme este tipo de regularidad o que entre como base de cálculo, como remuneración computable en sí, tienes que percibirlo como mínimo 3 meses dentro de un semestre de noviembre a abril y de mayo a octubre, que son los periodos para hacer los cálculos. ¿Continuo o puede ser aleatorio? Puede ser continuo, 3 meses, o puede ser de manera intercalada, por así decirlo, en los meses, ¿no? Pero dentro del semestre lo percibas como mínimo 3 veces, en distintos 3 meses. Ah, entiendo. Qué bueno, Raúl. Y cuéntame, Raúl, ¿cuál es su vencimiento? O sea, por ejemplo, me dices que el primer semestre vence en abril y se deposita, entiendo, Mayo, quincena de mayo. Y el segundo depósito que acabamos de pasar es de mayo a octubre, que venció el 15 de noviembre. Y las empresas que incumpliesen en esta CTS, que me imagino que siguen trabajando con el dinero de los empleados, O que a la fecha no le han depositado, ¿cómo es la obligación? Esto genera dos tipos de contingencias. Una de tipo financiero, porque el pago a destiempo genera intereses. O sea, desde el día 16, o sea, el vencimiento fue el 15, el día 16 ya genera interés a favor del empleado. Y por otro lado, ante una eventual revisión por parte de la SUNAFIL, por así decirlo, Ministerio de Trabajo, está multado como muy grave. Entonces tienes infracciones muy graves y eso se determina en base a la función, a los números de trabajadores que afectaste. Entonces ahí las empresas tienen que tener mucho cuidado con este cumplimiento, porque si no, basta que un trabajador mande una queja a una casilla de manera anónima a SUNAFIL y en ese momento va a caer una inspección y vas a resultar el empleador afectado por este tema por no cumplir con sus obligaciones, ¿no? Cuéntame, Raúl, ¿hay la posibilidad de que el empleado, con un acuerdo con el empleador, le retenga su CTS, pero a la vez cuando le deposita con los intereses bancarios, pero como un convenio, como un acuerdo entre las partes? ¿Existe esa posibilidad dentro de las empresas? Esa posibilidad no existe. No existe porque existe dentro de la norma laboral la irrenunciabilidad de derechos. O sea, yo no puedo renunciar a mis derechos, Claro, los derechos son que renunciables. son irrenunciables. Entonces, por más que el empleador tenga buena fe de querer pagarme mi CTS después, y yo también como trabajador comprendo su situación financiera y acepte este convenio, existe este tema de irrenunciabilidad de derechos. O sea, yo no puedo ir contra una norma base para cumplir otra norma, ¿no? Entonces, primero parten de los derechos esenciales, que es la irrenunciabilidad de los derechos. O sea, no puedo. O sea, eso no es factible. Entonces debemos evitar y debemos prever como empleadores para el cumplimiento de esas obligaciones, ¿no? Ahora justo que estábamos depositando la CTS en la empresa, todos me preguntaban, normalmente llega un trabajador, se le abre su cuenta para sueldo, se le abre su cuenta para la CTS, pero ¿de quién es la obligación de elegir la entidad financiera donde le depositamos la CTS al trabajador? ¿Es del empleado? ¿Es del empleador? Esa es una pregunta que siempre me la hago. Muy buena pregunta y todo está especificado en la norma. O sea, la obligación, por así decirlo, o el derecho, por así decirlo, es del trabajador. El trabajador tiene derecho a elegir la entidad, pero tiene plazo. Vencido ese plazo y hasta el 30 de cada periodo, de cada semestre. Si el trabajador no elige su entidad depositaria, el empleador está en la facultad de elegir la entidad que mejor le facilite la gestión y hacer el depósito, porque en este caso el empleado no dio la información. Y si yo como empleador tengo la obligación de realizar el pago, necesito una cuenta. Entonces yo le aperturo. Tú sabes que nosotros en las empresas manejamos distintos bancos, entonces ahora todo está tan digitalizado que simplemente mando un correo y al toque me abren una cuenta. Entonces eso pasa, se le da el tiempo prudente al trabajador desde que ingresa hasta el vencimiento del periodo para que comunique. Si no comunica, simplemente se le dice al trabajador: estimado,
te he abierto esta cuenta de CTS y aquí vas a recibir tu cobro, ¿no? Entiendo que la CTS fue creada para un fondo para salvaguardar al trabajador cuando culmine un periodo de labor dentro de una compañía, en el periodo de tránsito de repente entre que consigue otro empleo o para ahorros para X cosa que lo quiera usar. Claro, es un fondo de contingencia. Un fondo ¿no? de contingencia, perfecto. Al trabajador lo liquidas y le pagas obviamente los beneficios sociales dentro de una liquidación, entre ellas la CTS forma parte de esa liquidación. En el banco ya cambia, ¿no? O sea, ya tienen que entregarle su depósito con alguna autorización de la empresa porque ya es un liquidado. ¿Cómo funciona? Sí, para poder darle trámite ya y cancelar la cuenta, las empresas tienen que emitir cartas de comunicación de que el trabajador ya cesó de la empresa y que puede retirar los fondos. Y con eso ya se cierra esa cuenta. Con eso se cierra la cuenta, se cierra todo el circuito regular en un proceso de CTS y en un proceso de salida de una persona dentro de una empresa, ¿no? Certificado de trabajo, carta de cese para cobro de CTS y nada. Hey, Raúl, y con respecto al cierre de esa cuenta con ese empleador X que tiene, termina la CTS de cobrarle a ese trabajador, va a otra empresa, le abren otra cuenta. Le tienen que aperturar otra cuenta. O sea, la cuenta no puede seguir siendo la misma de un empleador a otro. No sucede lo mismo con las cuentas normales, o sea, las cuentas de haberes de remuneración, porque es así, ¿no? O sea, simplemente estás en un trabajo, estás en un trabajo, vas a otro y la empresa te deposita en la misma cuenta cuando es tu sueldo. Pero para temas de CTS no puedes tener ni siquiera 2 cuentas de CTS, ni varias cuentas de CTS. Incluir una para empezar otra. Incluyes una para abrir otra. Ese es el camino correcto, la forma correcta de hacer este tipo de operaciones de CTS. Raúl, en este tema de la CTS, siempre he visto que hay muchas promociones que hacen los bancos cuando una empresa, un empleado elige poner sus fondos ahí. Entiendo que el banco incluso da promociones de X ofertas en distintos restaurantes y pues es muy atractivo para los chicos de la oficina que siempre me dicen, no, hay que depositar en tal entidad porque ahí tenemos mayores beneficios. ¿Cómo lo maneja eso el empleador? ¿Cómo usted...? Justo tocas un tema que es complementario a lo que hace un rato me preguntaste de qué pasa con los bancos cuando cierran o cancelan las cuentas cuando el trabajador cesa. También existe la posibilidad de trasladar los fondos de una entidad a otra. Eso es un procedimiento válido que se llama traslado de CTS. Si nosotros navegamos en la web y entramos a las distintas entidades financieras, ya sean bancos, cajas, cooperativas, existen formatos, o sea, uno navega y dice traslado de CTS. Básicamente esa opción o ese tema de traslado de CTS consta en que tú, o sea, Medalli, que tienes tus fondos en tu entidad A, puedes transferirlas si te parece más atractiva los beneficios que te da la otra institución, trasladarlos a una institución B. O sea, eso es un procedimiento que... Eso es el trading del banco, ¿no? Porque es válido. Sí, o sea, como empleador, tú tienes la obligación de acceder a las peticiones de tus empleados. O sea, si tu empleado te toca la puerta, o sea, por así decirlo, ¿no? Te manda un correo y te dice, por favor, solicito mi traslado de CTS. Entonces, lo que va a pasar es que tu área, o sea, administración, recursos humanos, genera todo y los documentos para asegurarse que se trasladen los fondos de una empresa a otra. Lo que nosotros hacemos o lo que a nosotros nos ha pasado es que muchos clientes nos solicitan apoyo o soporte, ¿no? En este tipo de gestiones, y como parte del servicio es todo el circuito de CTS. O sea, nosotros hacemos desde los cálculos hasta los depósitos en las distintas entidades financieras. Hay entidades financieras que facilitan por su plataforma, ya tienen... Para cargar justamente trabajadores. Tienen aplicativos extranet del mismo banco, de la misma institución, donde tú haces todo virtual. Es como un pequeño sistemita que tienen ellos para colgarte de ahí y tú haces todos los depósitos de manera virtual. Y existe también el otro lado de la moneda, donde tú tienes que ir a cada institución a hacer con tu carta firmada, que con el formatito A, con el formatito B, que si el formatito B está mal firmado, Y yo me lo acuerdo rechazan, que te cobro la comisión. Entonces, parte de nuestra gestión es asegurarnos que todo el circuito del pago de CTS se cumpla. Desde el cálculo
hasta el cierre, que es el pago en sí, ¿no? Porque el pago de CTS es muy distinto a un pago de haber que tú lo depositas. En cambio, la CTS tiene formas y procedimientos diferentes. O Sí, sea, pero yo me acuerdo en algún momento haber ido por mi empresa llevando la carta de depósito de CTS a una institución financiera y era bastante larga la carta donde estaba el detalle de todos los trabajadores. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, y ya te lo cuento como una anécdota, que el funcionario del banco me miró con una cara que me decía, Dios mío, todo esto tengo que digitar. te odian, no sé, porque uno llega con toda la carga de... Me falta otra ventanilla. Claro, prácticamente es como cerrar una ventanilla solo para que procesen pagos de CTS, pero eso pasa por que Plataformas que tienen ellos, ¿no? por las mismas plataformas que las agencias no se dan cuenta que deberían agilizar como las otras entidades que tienen sus plataformas y tú las cuelgas. Bueno, lo bueno es que todo eso hemos ido mejorando con el tiempo. Sí, porque un aspecto importante fue la pandemia, o sea, hay un pre y post pandemia. Antes de la pandemia todo era carta, todo era físico y ahí era como que un circuito que estaba normalizado. Pero a raíz de la pandemia, como se restringieron mucha movilidad de personas, se pusieron las pilas y todos los bancos dijeron, no, voy a hacer aplicativos y voy a hacer... Pero además que minimizas el error, porque el error usar un número de cuenta puede suceder a la hora de digitar. Claro, y para ellos me imagino que, o sea, solo lo supongo, pero me imagino que también se les hace más fácil que otra persona les llene los datos y ellos simplemente apliquen, porque lo que hacemos es colgar en las plataformas de ellos y sustentar los pagos y prácticamente ya en una demora de 1 o 2 días los depósitos ya están en las cuentas de los trabajadores y nos llegan las constancias. Sí, totalmente de acuerdo. A mí lo único que sí de todos estos temas de la CTS, aparte de lo regular que es el circuito en el cual el proceso de CTS, siempre pienso un poco cómo concientizar a la gente joven que empieza con esta vida laboral a no contar con la disposición inmediata de este fondo del CTS. Tú sabes que yo creo que en las empresas debería haber, así como hay una charla cuando les dan de alta para enseñarles qué tipo de trabajo tienen que realizar en su cargo, en su función, debería haber dentro de la apertura de ese empleado a concientizar que su remuneración se divide en tal cosa, ¿no? Y que la CTS etiquete cada cosa, porque ningún muchacho que empieza a trabajar, si no es contable o está en el rubro donde le han enseñado eso, tendría bien claro que la CTS es un fondo de ahorro. Eso es algo que siempre pienso que deberíamos concientizarlo más, sobre todo en la juventud. Claro, y lo ven como una parte, o sea, parte sobre remuneración como algo más para disponer, pero recordemos que la norma solo está vigente hasta el 31 de diciembre de 2024. A partir de enero de 2025, la norma pierde vigencia y se retorna a la anterior. En los depósitos semestrales y no puedes disponer. Que no puedes disponer y que el intangible como mínimo que debes tener son 4 sueldos, o solo puedes disponer el porcentaje del exceso. O sea, prácticamente... Pero eso también, y la gente a partir de enero del 2025 queda... O sea, a partir de enero entiendo que no se retira nada. No se retira. El excedente. El excedente, bueno, todavía dependemos también de lo que digan en esas fechas de 2025. O sea, todo ha sido tan flexible. O sea, la primera norma salió de los retiros el año pasado. Y recién en mayo de 2024, cuando ya se había hecho, se había depositado la CTS, inmediatamente no se podía sacar, pero a los días sacaron esta norma que extendía el plazo para retirar los fondos desde ese periodo de mayo de este año hasta el 31 de diciembre. O sea, es incierto, pero lo que tú dices es importante. O sea, la cultura debería retornar a fomentar el ahorro, porque vivimos en un día a día donde simplemente disponemos y al final este fondo se creó para prevención ante una contingencia de un cese laboral. Sí, claro, porque ya en otro capítulo hablaremos sobre el tema de la remuneración integral, que es totalmente distinto, donde ahí sí dispones, pero en este caso es para fondo de contingencia. Claro, y además es común, ¿no?, el tema de pagos de CTS. O sea, en la mayoría de empresas que sean medianas y pequeñas y las grandes, se hace este pago de CTS. A excepciones de las micro, en las micro solo se paga vacaciones, nada más. Eso explícame, Raúl. Por ejemplo, ahí la mayor cantidad de empresas en el Perú son microempresas. Entonces ellos no tienen la obligación de dejar de pagar. Hay que precisar que las microempresas
por ser microempresas no, dentro de su régimen, su ámbito de aplicación, solo tienen derecho a vacaciones, a 15 días de vacaciones. No tienen derecho a gratificaciones ni CTS. Entonces, estas no entran en el ámbito de las obligaciones de pago. En general, entonces. Solo para el régimen, o sea, no, más que las microempresas pueden ser el régimen general, pero más aplica por el tamaño de la empresa. Si es una pequeña o mediana empresa, solo se calcula al 50% los beneficios. O sea, sí tienen CTS, sí tienen gratificaciones, sí tienen vacaciones, pero al 50%, o sea, reducidas. Y para las grandes empresas, o sea, o el régimen general que no son MIPE, es así, se pagan completas, ¿no? Un sueldo al año para el caso de CTS y 2 sueldos en gratificaciones, julio y diciembre. Sí, las únicas excepciones es en la microempresa que no se aplica el pago de CTS. Entiendo. Y Raúl, ¿y cómo, por ejemplo, yo cuando empiezo a trabajar, me imagino que el empleador me indica que somos una microempresa o una pequeña empresa? Eso sí, me aclaran dentro de lo tienes que aclarar al momento de tu contratación. O sea, tu contrato básicamente tiene que indicar eso, porque es parte de la negociación también que uno tiene cuando contrata a alguien. Captas al personal. Cuando captas al personal, decirle, ¿no? Las pautas de la contratación, qué tipo de empresa es, qué beneficios te voy a otorgar. Siempre es parte de una negociación el tema de las condiciones laborales que tiene la empresa. Y ahí es facultad o decisión del empleado si acepta o no. Ya, perfecto, Raúl. Entonces, entiendo que para culminar, la CTS se cobra en mayo y en noviembre, ¿no? De manera remillada. Hasta finales de este año es de libre disposición. A partir de enero del 2025, de repente hay alguna otra norma que no esté. O quizá otras normas que cambien la norma de juego. Puede pasar, pero por ahora lo que sabemos o lo que está escrito es que hasta el 31 de diciembre de este año se puede disponer. Gracias, Raúl. Gracias por nos has quitado todas las dudas. Gracias. Bueno, esto fue todo por hoy. Si tienen alguna consulta, no dejen de hacerla y síganos en nuestras cuentas. Adiós.